Un emperador se arrodilla. Frente a él, un hombre blanco y barbado llega del mar. Y el emperador dice: «Has vuelto, mi señor». Ese error destruyó un imperio entero. Pero para entender cómo llegamos a este momento, tenemos que volver miles de años atrás, a una época donde los dioses caminaban sobre la tierra y creaban mundos con su aliento. Esta es la historia de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. El dios más poderoso, más complejo y más trágico de toda Mesoamérica. Y lo que no te contaron en la escuela te va a dejar sin palabras. Todo empieza antes de que existiera el tiempo, en la oscuridad total. No había sol, no había tierra, no había vida, solo el vacío infinito y dos fuerzas primordiales enfrentadas. Los antiguos mesoamericanos creían en algo extraordinario. Antes de nuestro mundo, hubo 4 mundos anteriores, 4 soles, y cada uno fue destruido de forma catastrófica. El primer sol fue devorado por jaguares. El segundo fue arrasado por huracanes. El tercero fue consumido por una lluvia de fuego. El cuarto se lo tragó una inundación. Y aquí es donde todo cambia. Porque alguien tenía que crear el quinto sol, nuestro sol, el mundo en el que tú y yo vivimos ahora mismo. Y ese alguien fue Quetzalcóatl. Pero primero, necesitas entender quién era realmente Quetzalcóatl. Su nombre significa serpiente emplumada. Quetzal, el ave más sagrada. Cóatl, serpiente. Cielo y tierra unidos en un solo ser. ¿Te imaginas un dios que es pájaro y serpiente al mismo tiempo? Que vuela por los cielos pero se arrastra por la tierra. Que es luz y oscuridad. Creación y destrucción. Quetzalcóatl no era solo un dios. Era el dios del viento, del conocimiento, de la fertilidad, del amanecer. Los pueblos mesoamericanos lo veneraban como el creador de la civilización misma. Y lo que pasó después cambió todo para siempre. Porque para crear a los humanos del quinto sol, Quetzalcóatl tuvo que hacer algo que ningún otro dios se atrevió a hacer. Descendió al Mictlán, el inframundo azteca, un lugar de 9 niveles de terror, donde reinaba Mictlantecutli, el señor de los muertos, un esqueleto con ojos como estrellas apagadas. Quetzalcóatl necesitaba los huesos de los humanos anteriores, los huesos de las generaciones que habían muerto cuando los 4 soles se destruyeron. Sin esos huesos no habría humanidad. Mictlantecutli le dijo: «Te los daré, pero primero debes pasar mis pruebas». Y aquí empieza una de las aventuras más épicas de toda la mitología mundial. ¿Qué harías tú si el dios de la muerte te pusiera a prueba? Quetzalcóatl no dudó. Se adentró en la oscuridad del Mictlán, solo, sin armas, con nada más que su ingenio divino. Mictlantecutli le pidió que tocara una trompeta de caracol. Pero el caracol no tenía agujeros. Era imposible producir sonido. Cualquier otro se habría rendido. Quetzalcóatl no. Llamó a los gusanos para que perforaran el caracol. Luego llamó a las abejas para que entraran y vibraran dentro. El sonido retumbó por todo el Mictlán. Mictlantecutli tembló. Pero el señor de los muertos no cumplió su palabra. Cuando Quetzalcóatl tomó los huesos y empezó a huir, Mictlantecutli envió a sus sirvientes a perseguirlo. Era una trampa desde el principio. Y en ese momento todo cambió. Quetzalcóatl tropezó. Los huesos sagrados cayeron al suelo y se rompieron en pedazos. Los huesos que iban a crear a la humanidad estaban destrozados. Por eso, dicen los mitos, los humanos nacemos de diferentes tamaños, porque los huesos con los que fuimos creados estaban rotos, fragmentados, imperfectos, como nosotros mismos. Pero Quetzalcóatl no se detuvo. Recogió cada fragmento, los llevó a Tamuanchán, el lugar del origen, y allí hizo algo que ningún dios había hecho jamás. Molió los huesos hasta convertirlos en polvo, y luego se cortó a sí mismo. Derramó su propia sangre divina sobre ese polvo. Sacrificio puro, dolor absoluto, creación perfecta. De esa mezcla de huesos rotos y sangre de Dios nacimos nosotros, los humanos del quinto sol. Tú, yo, todos.
Según los aztecas, le debemos nuestra existencia a Quetzalcóatl. Y esto no es como la creación en la Biblia. Aquí no somos barro, somos sacrificio. Cada gota de sangre en tus venas tiene un pedazo de lo divino. Eso cambia absolutamente todo. Pero la historia de Quetzalcóatl apenas comienza, porque crear a los humanos no fue suficiente. Ahora tenía que darles algo para sobrevivir, y eso significaba otro viaje imposible. Los humanos no tenían comida, morirían en días. Quetzalcóatl se transformó en una hormiga negra y se infiltró en la montaña de los sustentos, donde estaba escondido un tesoro. ¿Y qué había dentro de esa montaña? El maíz, el alimento que definiría toda la civilización mesoamericana. Sin maíz no hay aztecas, no hay mayas, no hay nada. Quetzalcóatl robó los granos de maíz y los llevó a la humanidad. Les enseñó a plantarlo, a cosecharlo, a convertirlo en alimento. Les dio la base de toda su civilización. Pero esto no es nada comparado con lo que viene, porque Quetzalcóatl también les dio algo más poderoso que la comida. Les dio el calendario, la escritura, la astronomía. Les dio la civilización. Imagínate, un solo Dios les dio a los humanos la vida, la comida y el conocimiento. Todo, absolutamente todo. Por eso Quetzalcóatl no era solo un Dios, era el Dios. Ahora necesitas entender algo crucial. Quetzalcóatl existía en dos formas: como Dios cósmico, creador del universo, y como hombre, un rey sacerdote real que gobernó la ciudad de Tula. Tula, también llamada Toyán, la ciudad más magnífica del México antiguo, capital de los toltecas, y bajo el gobierno de Quetzalcóatl se convirtió en un paraíso terrenal. Las crónicas dicen que en Tula, bajo Quetzalcóatl, el algodón crecía de colores: rojo, amarillo, azul. No había que teñirlo, la naturaleza misma celebraba su gobierno. El maíz era tan grande que un solo hombre no podía cargar una mazorca. Los pájaros cantaban melodías que nadie había escuchado antes. Era la edad dorada de Mesoamérica. Y lo más importante, bajo Quetzalcóatl no había sacrificios humanos. Solo se ofrecían flores, mariposas y serpientes a los dioses. Era un reino de paz y sabiduría. ¿Te imaginas una civilización mesoamericana sin sacrificios humanos? Suena imposible, pero así era Tula bajo la serpiente emplumada. Un sueño hecho realidad. Pero todo sueño tiene un despertar. Porque Quetzalcóatl tenía un enemigo, y no cualquier enemigo, su propio hermano cósmico, su opuesto perfecto, el dios más peligroso de todo el panteón azteca, Tezcatlipoca, el espejo humeante. Dios de la noche, del caos, de las sombras, de la guerra. Si Quetzalcóatl era la luz, Tezcatlipoca era la oscuridad absoluta. Y aquí es donde la historia se vuelve personal, porque Tezcatlipoca no quería solo derrotar a Quetzalcóatl, quería humillarlo, quería destruirlo desde adentro, y tenía un plan perfecto. Lo que nadie te cuenta sobre este mito es que la caída de Quetzalcóatl no fue una batalla épica, fue algo mucho peor. Fue una traición íntima, psicológica, devastadora. Tezcatlipoca llegó a Tula disfrazado. Primero se presentó como un anciano sabio. Le dijo a Quetzalcóatl que le traía un regalo, un espejo mágico para que viera su verdadero rostro. Cuando Quetzalcóatl se miró en el espejo de obsidiana, vio algo que lo aterró. Vio su rostro envejecido, arrugado, mortal. Por primera vez, el dios rey sintió miedo. Y Tezcatlipoca aprovechó ese momento de debilidad. Le ofreció una bebida para curar su sufrimiento. Pulque, el alcohol sagrado de los dioses. La trampa estaba lista. Quetzalcóatl bebió una vez, luego otra, y otra, y otra, 5 veces en total. Cada trago lo alejaba más de su divinidad. Cada trago lo hundía más en la oscuridad. Y en su borrachera, Quetzalcóatl cometió lo imperdonable. Según algunas versiones, llamó a su propia hermana Quetzalpétlatl y juntos violaron todos los votos sagrados del celibato. Cuando amaneció y Quetzalcóatl despertó, el horror fue absoluto. Recordó todo, cada acto, cada palabra. El dios de la sabiduría había destruido
todo lo que representaba. Y en ese momento Quetzalcóatl lloró. Un dios llorando, la imagen más poderosa de toda la mitología azteca. El creador de la humanidad destruido por su propia vergüenza. Pero lo que pasó después es lo que convierte esta historia en leyenda. Porque Quetzalcóatl no se escondió, no pidió perdón. Tomó la decisión más radical posible. Abandonó Tula, el paraíso que él mismo había construido. Se quitó sus joyas, sus plumas, su corona, y empezó a caminar, solo, hacia el este, hacia el mar. Y mientras caminaba, Tula empezó a morir. Los árboles se secaron, el algodón perdió sus colores, los pájaros dejaron de cantar, el paraíso se convirtió en desierto. ¿Qué harías tú si tuvieras que abandonar todo lo que construiste? Tu hogar, tu legado, tu identidad. Quetzalcóatl lo perdió todo en una sola noche y siguió caminando. Las crónicas describen su camino al exilio con detalles asombrosos. Cruzó montañas nevadas. Varios de sus seguidores murieron de frío en los volcanes, pero él seguía adelante. Pasó por Cholula. Allí construyó la pirámide más grande del mundo. Sí, más grande que las de Egipto. Y hoy todavía existe. La puedes visitar. Tiene una iglesia encima. Pero Quetzalcóatl no se quedó en Cholula. Siguió caminando. Porque su destino estaba en la costa, en el lugar donde la tierra se encuentra con el mar, el fin del mundo conocido. Y aquí es donde la historia se divide en dos versiones, cada una más impactante que la otra, y las dos cambiaron la historia de México para siempre. La primera versión dice que Quetzalcóatl llegó a la playa y construyó una balsa, pero no cualquier balsa, una balsa hecha de serpientes entrelazadas, y navegó hacia el horizonte. Imagínate esa imagen. Un dios caído navegando sobre serpientes hacia el amanecer, dejando atrás su mundo, su gente, todo, como una sola promesa: volveré. La segunda versión es aún más dramática. Quetzalcóatl llegó a la playa y se prendió fuego a sí mismo. Se inmoló. Su cuerpo ardió durante 4 días seguidos. Y al 5.º día, de sus cenizas surgieron pájaros de todos los colores. Llenaron el cielo. Y luego apareció en el firmamento la estrella más brillante, Venus, la estrella de la mañana. Quetzalcóatl se convirtió en Venus. Cada mañana, cuando ves esa estrella brillante antes del amanecer, estás viendo a la serpiente emplumada, vigilándote, esperando volver. Pero esto no es nada comparado con lo que viene, porque la promesa de Quetzalcóatl de volver se convirtió en una profecía. Y esa profecía cambió la historia del mundo entero. Los sacerdotes aztecas calcularon exactamente cuándo volvería Quetzalcóatl. Usaron el calendario sagrado. El año sería Céacatl, 1 Caña, y llegaría del este, por el mar. Del este, por el mar, en el año Céacatl. Recuerda estos 3 detalles, porque dentro de poco vas a entender por qué son las 3 coincidencias más trágicas de la historia. Pero antes de llegar a eso, necesitas entender que Quetzalcóatl no era solo un dios azteca. Su influencia se extendía por toda Mesoamérica, miles de kilómetros, cientos de culturas. Para los mayas era Kukulcán, la misma serpiente emplumada, pero con otro nombre, y le construyeron uno de los monumentos más increíbles de la historia humana, Chichén Itzá. Y 2 veces al año, durante los equinoccios, ocurre algo que desafía toda explicación racional. La sombra de una serpiente desciende por las escaleras de la pirámide. No es casualidad, no es coincidencia. Los mayas diseñaron cada piedra, cada ángulo, para que la sombra de Kukulcán bajara exactamente en ese momento, hace más de 1000 años. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Sin computadoras, sin telescopios modernos, calcularon el movimiento exacto del Sol para crear una ilusión perfecta. Eso es Quetzalcóatl. Eso es conocimiento divino. En Guatemala, los quichés lo llamaban Gucumatz. Para los mixtecos era Señor Nueve Viento. Cada cultura mesoamericana tenía su versión de la serpiente emplumada. Un dios que cruzaba fronteras, que unía a civilizaciones que hablaban diferentes idiomas, que adoraban de diferentes formas, pero todos veneraban a la serpiente emplumada. Todos.
Y lo que nadie te cuenta sobre este mito es que Quetzalcóatl representaba algo revolucionario. Era un dios que se oponía al sacrificio humano. En una región obsesionada con la sangre, mientras otros dioses exigían corazones humanos, Quetzalcóatl solo pedía serpientes, mariposas y jade. Su mensaje era claro: hay otra forma de honrar a lo divino. Y aquí es donde todo se conecta, porque la rivalidad entre Quetzalcóatl y Tezcatlipoca no era solo personal, era filosófica. Dos visiones del mundo enfrentadas para siempre. Quetzalcóatl decía: la humanidad se merece paz, conocimiento y dignidad. Tezcatlipoca decía: la humanidad solo entiende el miedo, el caos y el sacrificio. ¿Quién tenía razón? Esa es la pregunta que los aztecas se hicieron durante siglos, y es la pregunta que los destruyó. Porque cuando la profecía del regreso se cumplió, eligieron la respuesta equivocada. Ahora vamos a hablar de lo que realmente pasó en 1519, el año Céacatl en el calendario azteca, el año que la profecía predijo, el año que todo terminó. Mensajeros llegan corriendo a Tenochtitlán. Están aterrados. Han visto algo en la costa que no pueden explicar. Montañas flotantes en el agua, con telas blancas atrapando el viento. Moctezuma II, el emperador azteca, escucha el reporte. Hombres de piel blanca, con pelo en la cara, que llegaron del este, por el mar, en el año Céacatl. Del este, por el mar, Céacatl, las tres señales, las tres coincidencias imposibles. ¿Coincidencia o profecía cumplida? En ese momento Moctezuma no podía saberlo, y en ese momento todo cambió, porque Moctezuma hizo algo que ningún emperador azteca había hecho jamás. No envió guerreros, envió regalos. Regalos dignos de un dios. Oro, jade, plumas de Quetzal, las vestiduras sagradas de Quetzalcóatl. Moctezuma le envió a Cortés la ropa del dios, como diciendo: sé quién eres, has vuelto. Hernán Cortés no entendía nada de lo que estaba pasando, pero era astuto. Cuando vio el oro, cuando vio el miedo de los aztecas, supo que podía usar eso a su favor. ¿Qué harías tú si un imperio entero pensara que eres un dios? Cortés no dudó ni un segundo, aceptó los regalos, aceptó la reverencia y marchó directamente hacia Tenochtitlán. Pero aquí necesito ser honesto contigo. Los historiadores modernos debaten intensamente si Moctezuma realmente creyó que Cortés era Quetzalcóatl, o si esa historia fue inventada después. Muchos expertos creen que los propios españoles exageraron esta conexión. Les convenía decir que los aztecas los consideraron dioses. Justificaba la conquista. Hacía todo más fácil. Pero lo que sí es real es que la leyenda de Quetzalcóatl existía mucho antes de Cortés. La profecía del regreso era real, y el miedo de Moctezuma también era real. Y la ironía es devastadora. El Dios que creó a la humanidad, que les dio el maíz, que les enseñó a vivir en paz, fue la misma razón por la que los aztecas no resistieron como debían. El Dios que los amaba fue el pretexto para su destrucción. La serpiente emplumada, sin quererlo, se convirtió en el arma más efectiva de la conquista española. Pero la historia de Quetzalcóatl no terminó con la conquista, ni siquiera cerca, porque los dioses no mueren cuando cae su imperio. Los dioses se transforman. Y esto es lo que te va a sorprender. Los misioneros españoles intentaron destruir a Quetzalcóatl, pero en vez de desaparecer, el pueblo mexicano lo fusionó con otra figura. Algunos cronistas españoles escribieron que Quetzalcóatl era en realidad el apóstol Santo Tomás, que había llegado a América a predicar el Evangelio. Intentaron convertirlo en cristiano, pero el pueblo nunca olvidó. En los pueblos indígenas de México, la serpiente emplumada seguía viva, en ceremonias secretas, en historias susurradas de abuelos a nietos. Quetzalcóatl sobrevivió. Y aquí viene algo que muy pocos conocen. Quetzalcóatl tiene una conexión directa con el símbolo más importante de México moderno, la bandera mexicana. El águila devorando a la serpiente en la bandera viene directamente de la mitología azteca, y esa serpiente que el águila sostiene tiene plumas, es Quetzalcóatl, en cada bandera mexicana. Pero esto no es nada comparado con lo que viene, porque Quetzalcóatl
también influyó en el arte, la filosofía y la identidad de todo un continente. Su legado es inmenso. Los muralistas mexicanos del siglo XX, Rivera, Orozco, Siqueiros, pintaron a Quetzalcóatl en edificios públicos. Lo convirtieron en símbolo de resistencia, de identidad, de orgullo. ¿Te imaginas un Dios tan poderoso que sobrevive la conquista, la colonia, la independencia, la revolución y sigue ahí? 500 años de intentar borrarlo y Quetzalcóatl sigue vivo. En 2019, la pirámide de la serpiente emplumada en Teotihuacán fue visitada por más de 3 millones de personas. El Dios sigue atrayendo a la humanidad que Él creó. Y en Chichén Itzá, cada equinoccio, miles de personas viajan desde todo el mundo para ver la sombra de la serpiente descender. Quetzalcóatl sigue bajando, 2 veces al año. Pero hay algo más profundo aquí, algo que va más allá de la arqueología y el turismo. Quetzalcóatl representa una idea que la humanidad necesita ahora más que nunca. La idea de que un Dios puede sangrar por su creación, que el poder verdadero no está en el sacrificio de otros, sino en el sacrificio propio, que la luz siempre vuelve después de la oscuridad. Quetzalcóatl cayó, se emborrachó, pecó, perdió todo, pero no se destruyó, se transformó, se convirtió en la estrella de la mañana, en la promesa eterna de un nuevo amanecer. Y eso es lo que hace a este mito inmortal. No es la historia de un Dios perfecto, es la historia de un Dios que fracasó, que cayó y que eligió levantarse. Los aztecas, los mayas, los toltecas, todos entendieron algo que nosotros a veces olvidamos, que los dioses no son perfectos, que el creador del mundo puede equivocarse, y eso está bien. Porque si un Dios puede caer y transformarse en estrella, ¿qué no puedes hacer tú? Si Quetzalcóatl encontró luz en su momento más oscuro, tú también puedes. Y aquí es donde esta historia se conecta contigo, porque cada vez que ves Venus brillando antes del amanecer, estás viendo la misma estrella que los aztecas adoraban hace 600 años. Quetzalcóatl prometió volver. Los aztecas lo esperaron 500 años. Los mexicanos lo llevan en la sangre, y su historia sigue tan viva hoy como cuando se contó por primera vez. La serpiente emplumada, el creador, el pecador, el exiliado, la estrella de la mañana, Quetzalcóatl. El Dios que nos recuerda que la caída no es el final, es el comienzo. Pero esta no es la única historia oscura de Mesoamérica. En el próximo video vamos a hablar de un Dios aún más aterrador, el espejo humeante, Tezcatlipoca, y su historia te va a helar la sangre. Si esta historia te atrapó, suscríbete a Mitos y Sombras, dale like, comparte con alguien que necesite conocer al Dios más fascinante de América, y nos vemos en la próxima sombra.